Buen día, jóvenes. Aquí vamos ahora con otra edición de esta clase. Espero que esta nos salga bien. Terminaremos entonces lo que son los temas de traumatismo del esqueleto apendicular inferior. Faltaría lo de la columna vertebral. Bien, hablamos entonces de la patela. Recordando, la patela o rótula es un hueso sesamoideo. Por definición, recordando que estos huesos se desarrollan o se osifican entre partes blandas o entre tendones. La rótula está entre el tendón del cuádriceps y el ligamento rotuliano. La función principal de la rótula es de ser un punto de apoyo o pivot para esta tensión que realiza el músculo cuádriceps para realizar la extensión de la rodilla. La rótula potencia la función del cuádriceps y complementa la extensión de la rodilla. Se le atribuye a la rótula aproximadamente un 40% de la capacidad extensora de lo que es la rodilla. Las cargas de la rótula pueden exceder a los cientos de kilogramos dependiendo de los movimientos o la actividad que estemos haciendo. Se estima que cuando estamos bajando una escalera, la rótula puede soportar hasta 3 veces nuestro peso corporal. Si hacemos una extensión, por ejemplo, corriendo, hacemos, por ejemplo, un chute cuando alguien está jugando algún deporte, o cuando nos agachamos, se puede incrementar la carga hasta 6 o 8 veces nuestro peso corporal. Entonces es importante saber esto, recordar que la rótula en su cara posterior es prácticamente cubierta por cartílago articular, el cual tiene dos carillas, una que es lateral y otra medial. La lateral es más amplia. El grosor de ese cartílago articular es bien importante, aproximadamente medio centímetro, o sea 5 milímetros de grosor, y presenta una cresta que permite un deslizamiento sobre los cóndilos femorales como el tren entre los rieles. O sea, la rótula tiene un movimiento sincrónico, armónico, debe ser así. Cualquier trastorno en su integridad, pues entonces puede cambiar el deslizamiento de la rótula con el fémur, y entonces esto va a ser una sobrecarga en algún punto donde normalmente no debe ser, y va a hacer entonces un daño a la articulación. La rótula regularmente tiene una localización superior y anterior ante los cóndilos femorales, según vamos haciendo la flexión 20, 60, 90 grados, que de hecho es un estudio imagenológico. Se puede ver cómo la rótula se va entonces incursionando a lo que es el tracto o lo que es la tróclea femoral. Las fracturas, al ser la rótula un hueso que está muy superficial, pues entonces más frecuentemente es un trauma directo, un impacto directo sobre la cara anterior de la rótula, pero también se puede hacer por mecanismo indirecto al hacerse un movimiento contra su capacidad de resistencia, que generalmente lo que produce es una abulsión o arrancamiento ligamentario. El paciente generalmente va a llegar a la emergencia o, en caso extremo, a la consulta con los signos clásicos, ¿verdad? De edema, dolor, limitación funcional, deformidad de la rodilla. Se va a sentir la rodilla un poco fluctuante, como el témpano de hielo cuando palpamos la rótula y la hundimos levemente, ¿verdad? Además de producir dolor, se va a sentir esta sensación, valga la redundancia, como un hielo cuando uno lo deprime. Es decir, que vuelve otra vez y se eleva. Esto es por aumento del líquido o del espacio articular, ya sea por sangre o por más líquido sinovial. El aumento de lo que es el líquido intraarticular se conoce como efusión articular. Lo que las personas dicen derrame articular es una efusión articular. Puede ser una hidrartrosis, si es líquido, propio de la sinovia,
Si es sangre, hemartrosis. Si es pus, pues una piartrosis. Se puede ver esta hendidura clásica de la separación de los fragmentos articulares. Y lo que le dije importante, la limitación en la extensión. Se pierde aproximadamente un 40% de la extensión de la rodilla al tener una fractura de la rótula completa, o la capacidad de resistir la fuerza a una extensión. Las clasificaciones son varias. Aquí hay una morfológica, dependiendo si el trazo es transverso, si es vertical, si es parcialmente articular o marginal, si es conminuta o multifragmentaria, o si es una avulsión. El tratamiento, por lo que les cuento de que se afecta la capacidad extensora del miembro, pues o de la rodilla, pues entonces casi todas estas fracturas son quirúrgicas. Ya sea una fractura que comprometa la superficie articular o la extensión de la rodilla, necesitan una reparación quirúrgica. Ya hablando de la pierna, o sea, la extremidad superior de la tibia, es lo que se conoce como meseta tibial, recordando que la meseta tibial está separada en dos superficies articulares, que son los cóndilos tibiales, los cuales reciben los cóndilos femorales. Entonces, la rodilla solamente de manera natural realiza movimientos de flexo-extensión, algún movimiento leve de rotación, pero principalmente es flexo-extensión. Así que el varo, como dice aquí, el varo o el valgo forzado, lo toleran los ligamentos. Y cuando esto también le imprimimos una compresión, pues entonces el ligamento ya cede y finalmente comienza a haber un contacto hueso con hueso o un impacto hueso con hueso que hace que se fracture. Entonces esto es el mecanismo de producción, un varo o un valgo forzado. Dependiendo de la superficie que se haya lastimado, pues hay una clasificación. Está la clasificación de Schatzker, que es una clasificación morfológica. Si es una fractura del cóndilo lateral, solamente con separación, 1. Si es separación, hundimiento, 2. Si es hundimiento de la porción articular sin separación, 3. 4 es del cóndilo medial. 5 es bicondilio. Y 6 ya es una fractura que involucra la metáfisis. Entonces, dependiendo de la severidad, pues entonces es su clasificación o más bien de donde sea el trazo. Aquí son las imágenes radiográficas de estas lesiones: tipo 1, tipo 2, 3, tipo 4, 5 bicondilia, 6 metafisaria. Generalmente, o sea, las lesiones asociadas de estas fracturas son ligamentarias. Hay avulsión de los ligamentos colaterales o de los ligamentos cruzados. Al comprometer la porción articular de la tibia superiormente, o sea, la meseta tibial, prácticamente estas fracturas todas requieren una reducción y una fijación quirúrgica, o sea, colocación de osteosíntesis, para tratar de restaurar la superficie articular tal como es normalmente. La diáfisis de la tibia, característica es que su cara interna es totalmente subcutánea. Recuerden que no hay ninguna inserción muscular, solamente hay 3 tendones que llegan a esta cara, que son los de la pata de ganso, pero nada de músculo. Entonces la piel es únicamente lo que cubre la cara interna de la tibia. Por lo tanto, de ahí deducimos que al ser tan superficial, pues es el área donde más fracturas encontramos a nivel esquelético. El mecanismo generalmente es directo por el impacto que recibe esta área, pero también puede ser de manera indirecta. La tibia, como sabemos, es el hueso más voluminoso de la pierna, por esto entonces su solicitud mecánica es mayor. Se estima que aproximadamente un 86% del peso corporal lo soporta la tibia. Ya el peroné entonces es un hueso más, aunque sea el más largo, pero es un hueso más delgado, soporta menos carga y su función principal es la de estabilizar, ya sea el tobillo como la rodilla superiormente.
habiendo entre ambos huesos una sindesmosis, una membrana interósea, que le confiere una capacidad de evitar lo que es el cizallamiento. Las lesiones asociadas a esta fractura pues es básicamente la fractura del hueso vecino al peroné, que en términos de tratamiento es conveniente, ya que cuando el peroné no está fracturado pues es uno de los factores que evita que haya un contacto fuerte y una compresión interfragmentaria entre los fragmentos de la tibia. Una de las complicaciones que podemos ver en esta fractura de diáfisis tibial es el síndrome compartimental, que fue algo que conversamos. Los compartimentos a nivel de la tibia son poco elásticos y son poco tolerantes a un aumento de la presión. Y las lesiones a partes blandas, o sea, la tibia es una de las áreas donde más exposiciones se producen por ser tan superficial. El tratamiento también puede ir tanto conservador como quirúrgico. La tibia, al ser tan superficial, no solo todo es malo, sino que es algo bueno en el sentido de que si se quiere moldear un yeso a una fractura de tibia que tenga criterios de reducción solamente con yeso, pues es fácil poder moldear de manera adecuada un yeso a una fractura de tibia. Ya los tratamientos quirúrgicos, todos dispositivos internos como externos están aplicados a ella. La extremidad distal de la tibia es lo que se llama pilón tibial. Es una zona de articular con lo que es el astrágalo. Ahí tenemos el malleolo interno, malleolo externo peroneo y la superficie articular distal de la tibia. El pilón tibial tiene una forma cúbica y su cara inferior se articula entonces con el talus o astrágalo. La consideración anatómica que podemos decir es que al igual que la tibia de la diáfisis tibial, tiene poca cobertura cutánea el pilón tibial. Esto entonces me dice que las lesiones a partes blandas van a ser más severas y la irrigación va a ser más pobre. Por eso es un área donde muchas veces hay trastorno en la consolidación, como no uniones, y lesiones importantes a partes blandas. Clasificaciones morfológicas, la O, por ejemplo, por decir una, si es metafisaria, o sea, si no es articular, que se supone en teoría son más leves, son A. Si son parcialmente articulares, son B. Y si son totalmente articulares, son C. Al ser fracturas que comprometen el eje de carga y la superficie articular del tobillo, o sea, lo que es la porción distal de la pierna, pues entonces casi todas también requieren una reducción y una fijación quirúrgica. El tobillo, ya lo que hablamos en la zona ligamentaria, o sea, articular, de lo que es la tibia y peroné con los huesos del pie. Recuerden que el componente óseo es precisamente esto que estoy diciendo: malleolo interno tibial, malleolo externo peroneo y lo que es la superficie articular de la tibia, articulándose entonces con el astrágalo. Además de esto tenemos unos componentes ligamentarios. El componente estabilizador principal es el ligamento deltoideo o el componente ligamento colateral medial. Tiene algunos haces: tibio talar, ¿verdad? Llega hasta el astrágalo, tibio escafoideo y tibio calcáneo. Esto corresponde al componente medial. El componente lateral tiene entonces el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Hay una membrana interósea que se le menciona y es importante. Se llama a sí mismo como lo que es una sindesmosis, que evita que los dos huesos se separen. Entonces, dependiendo del grado y el trazo de fractura, el mecanismo que lo produjo, pues entonces hay varias clasificaciones. Hay una básica que es la de Weber. Menciona si el trazo está por debajo de la sindesmosis, si está a nivel de la sindesmosis o por encima de la sindesmosis. De ahí la importancia, o sea, se deduce la importancia que es la sindesmosis para la estabilidad del tobillo. Si es infrasindesmal es tipo 1, transindesmal 2 y tipo 3 es suprasindesmal, que es la más inestable.
Ya hay una más detallada que la de Lausch-Hansen. Y entonces, dependiendo del mecanismo, entonces se deduce los componentes y el tipo de trazo. La más frecuente es la de supinación y rotación externa del pie, donde el maleolo externo tiene un trazo hacia arriba suprasindesmal y el maleolo interno tiene una avulsión del maleolo interno o del ligamento deltoideo, ¿verdad? El componente medial. Como digo, esta es la más frecuente. Hay otras entonces que está la pronación, rotación externa, pronación y abducción, y la de supinación y abducción. Vuelvo y digo, revisen esta tabla aquí para que vayan viendo cómo se van lesionando los componentes óseos y ligamentarios del tobillo. Ya cuando hay una solicitud propia de las partes blandas, hablamos de esguince. Esguince es eso, es una lesión a nivel de los ligamentos estabilizadores de una articulación. En este caso estamos hablando del tobillo, ya sea si es un elongamiento por encima de su capacidad que produzca edema, es tipo 1. Si hay una rotura parcial, tipo 2. Y si una rotura total, es tipo 3. Entonces, dependiendo de la clínica del paciente, el grado de discapacidad funcional y las imágenes radiográficas, podemos deducir el grado de esguince que tiene el paciente. Por ejemplo, entre la tibia y el peroné hay una medición radiográfica de lo que es la sindesmosis, que es la zona de separación entre los dos huesos. No debe de exceder los 2 milímetros. El exceso de esta medida más una incapacidad funcional, pues entonces me diagnostican un esguince. A veces las fuerzas exceden la capacidad ósea y se transmiten a distancia y dan ciertas lesiones que tienen incluso nombre, como es la lesión o fractura de Masonov, que es, por ejemplo, una afectación del componente medial del tobillo, ligamento deltoideo o fractura del maleolo interno. Las fuerzas se siguen trasladando hacia arriba y fracturan superiormente la extremidad proximal del peroné. Se llama lesión de Masonov. A nivel del pie, entonces recordar que son 26 huesos que lo conforman. Estos 26 huesos tienen lo que es el tarso, astrágalo calcáneo, lo que es el escafoides, cuboides y las 3 cuñas. Y entonces la región plantar está principalmente ocupada por los metatarsianos, y ya el esqueleto de los dedos, las falanges, igual que en la mano, son 14. Hay 3 huesos que principalmente soportan carga de manera principal: el calcáneo, la cabeza del quinto metatarsiano y del primer metatarsiano. Esto hace entre ellos una especie de arco, una conformación de arco, que dependiendo de el mismo, entonces se habla si el pie es plano, si el pie es cabo, que eso lo vamos a hablar en su momento, lo que es pie cabo y pie plano. Los dos pies en apoyo bipodal, ¿verdad?, se configuran a manera de un polígono, que es el famoso polígono de sustentación. Es hexagonal y está compuesto por ambos pies en la posición neutra que tienen. Ahí llamamos retropié entonces a lo que es el tarso posterior, que está dividido del tarso anterior por lo que se llama articulación de Chopard. El medio pie, que principalmente está conformado por los metatarsianos, y el antepié, que ya entonces tendría los dedos. Entonces el tarso, la región del tarso, está separada de los metatarsianos por otra articulación que se llama tarso metatarsiana, que también tiene un nombre, se llama articulación de Lisfranc. A manera general, decir entonces que el astrágalo es un hueso que está cubierto en un 60% por cartílago, recordando que el cartílago es un tejido que no tiene vascularidad, pues entonces deducimos que una fractura de astrágalo nos va a decir que probablemente ese hueso no va a consolidar bien porque tiene poca irrigación. Entonces las fracturas de astrágalo son de consideración por la alta incidencia que tiene de osteonecrosis. El calcáneo, al ser el esqueleto del talón, ¿verdad?, soporta
bastante carga, es el hueso del pie que más se puede fracturar, ya sea por abulsión del tendón de Aquiles o por fracturas compresivas ante una caída. Los metatarsianos se pueden fracturar igual de manera, mecanismo indirecto, una flexión, una carga máxima, o traumas repetitivos, como recuerdan de la primera clase de fractura, la fractura del que marcha, ¿verdad? Del explorador o del Deutschlander, que son fracturas por estrés a nivel del segundo metatarsiano. A veces podemos ver lesiones ligamentarias, como la lesión de Lisfranc, a nivel de la articulación que le mencioné, tarso-metatarsiana, entre los dos primeros metatarsianos. En el quinto metatarsiano hay fracturas, por ejemplo, que tienen nombres. Por ejemplo, la avulsión de la apófisis estiloide del quinto metatarsiano se le llama como fractura de la bailarina, que es una avulsión que hace el tendón del músculo peroneo lateral corto. Y la fractura ya epifisaria proximal del quinto metatarsiano se llama fractura de Jones. Esto de manera general, las fracturas del miembro inferior.